de los proyectos que más orgullo me da, por supuesto iniciado por nuestros diputados, por Pablo Cosiner, y en el Senado una circunstancia, digamos, de una especie de oposición del gobierno a este feriado, que dificultó, por supuesto, todo el trámite parlamentario. Así que llegamos hasta el final, digamos, votando una preferencia, porque no teníamos dictamen de comisión, el oficialismo no daba quórum en las comisiones, así que llegamos con toda la incertidumbre a la sesión definitiva sobre tablas, y ahí convencimos a Cambiemos, no al PRO, pero sí a Cambiemos de los diputados radicales, que obviamente del interior se dieron cuenta que votar o ponerle piedras en el camino a Güemes era una locura en términos políticos, históricos. ¿Le tuvieron miedo al veto? Yo no le tuve miedo porque no nos intimidamos con la advertencia del veto que hizo la vicepresidenta. Seguimos adelante y dijimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, y realmente Güemes tuvo... es curioso el caso de Güemes, ¿no? Porque tanto en vida como después de la muerte fue siempre una lucha su reconocimiento, ¿no? Primero por la sociedad de Salta, después por la historiografía, después por la historia nacional. Es decir, Güemes es impresionante lo que significa en términos de la constancia de una lucha, que yo creo que alcanzó con este feriado un jalón fundamental. Sí, recién lo tuvimos al profesor Cáceres y hablábamos justamente de lo que ha significado este hito histórico, comparable con estas luchas de desconocimiento de esa identidad que se dan en otros lados. Entonces dice, la misma sociedad salteña es la que arma la muerte de Güemes, porque, bueno, Güemes tenía otros proyectos que tenían que ver con lo nacional y con lo popular, ¿no? Una grieta que tiene 200 años. Que tiene 200 años y que después de la falta de reconocimiento cae en el olvido. ¿Es víctima de la historia mitrista? Es víctima de la historia mitrista, realmente, incluso Mitre lo menciona, pero le da lo rebaja digamos, a la calificación de caudillo, de caudillejo, ¿no? Como Prat-Gay. Claro, Prat-Gay dijo bien en los caudillos de las provincias, claro, eso lo dijo en campaña. Y Güemes, con todo el respeto que se le puede tener a los caudillos, Güemes fue mucho más que un caudillo. O sea, Güemes, primero fue un hombre muy formado, segundo fue un gobernador constitucional, el primero, creo. Tercero fue un militar profesional. Elegido por la gente. Elegido por el pueblo, fue un militar profesional, así que, digo, no para hablar más de los caudillos, pero Güemes tenía una estatura de dirigente político, digamos, implantado en la sociedad de su tiempo, y no era un bárbaro, un caudillo, al revés. Hay un artículo de Rolando Hagli en La Nación, que yo lo comenté cuando comencé el programa, que hace referencia a esto, dice, Güemes no fue un gaucho. Y a mí me hizo ruido ese título, y la verdad que está bien vendido, porque como me hizo ruido me fui a leerlo, y dice justamente esto, es hijo de un administrativo español, hizo la carrera militar en Buenos Aires, fue elegido gobernador elegido por la gente, y además reivindicó a esa sociedad más excluida que tenía la sociedad. Vos fíjate que recién Joaquín Castellanos, cuando se festeja el centenario del nacimiento de Güemes en el año 1885, hace un famoso discurso muy interesante sobre Güemes, porque en qué época está hecho. Y dice Joaquín Castellanos, Güemes parece haber resuelto la cuestión del amor a la patria y la solidaridad humana, ¿no? Una especie de 1885, hablando de algo que después vino a sintetizar de alguna manera el peronismo, ¿no? El nacionalismo y el amor a la patria, que no es incompatible con la igualdad social, ¿no? Es decir, una cosa que era un patrimonio de la derecha, como era la nación, y una cosa que era patrimonio de la izquierda, como era la solidaridad social, aparece en un movimiento. Y lo decía Joaquín Castellanos, es muy interesante ese discurso, te lo recomiendo. Yo obviamente lo tuve que recordar y repasar con motivo de preparar obviamente mis palabras en relación al tema de Güemes, pero es muy interesante lo de Joaquín Castellanos. Y es muy interesante lo que ha sucedido. Yo estuve viendo el día viernes muchos medios nacionales, y casi todos repasando y enloquecidos, buscando a alguien que les hablara
de Güemes, porque claro, la historia clásica no lo reivindica. Tuvieron que ir a Felipe Piña, a O'Donnell, es decir, aquellos historiadores que están más identificados con otra corriente de pensamiento revisionista, ¿no? Exactamente, y incluso Güemes tampoco se lo puede entender en la clave del revisionismo posterior, porque lo cierto es que Güemes también hay que valorar esto, no solamente muere joven, antes, digamos, de que explotara la cuestión que después el revisionismo se encarga de redescubrir, que es todo el tema del federalismo. Y además Güemes nunca participó en lucha fratricida, ¿no? Otra característica de Güemes interesante, ¿no? Muy de acuerdo con San Martín. Muy de acuerdo con San Martín, exactamente. A pesar de ser distintas historias, distintos orígenes, distintas formaciones, esa identidad en cuanto a no participar en luchas fratricidas, lo pudo haber hecho en vida y no lo hizo, lo pudo haber hecho con enemigos que tuvo y adversarios de la propia sociedad salteña, que fueron los que en definitiva conspiraron contra él y de alguna manera son autores inmediatos de su muerte. Y sin embargo tuvo ese don de gente que lo tuvo no solamente con sus adversarios políticos y conspiradores, sino también con los propios generales españoles, a los que digamos, perdonó con hidalguía, con el compromiso de no levantar las armas contra el pueblo de Salta, ¿no?